Hola Mariano, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Me escuchan bien ahí? Te escucho perfecto, perdón, me puse tarde el auricular, pero te escucho, te escucho. ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. Acá yo soy bastante team invierno, así que dentro de todo disfruto estos días, aunque están al límite, ¿no? Ya como mucho más Ya frío que esto, está. ¿no? Yo creo Pero que un poco más de esto ya nos estamos sí, congelando. En Ushuaia estamos de repente. sí, sí, pero a este nivel, sobre todo días de frío con sol como hoy, están Están dentro bonitos. de lo que... Total. Sí. Mariano, acá en nuestro chat de WhatsApp, mírame a mí, de YouTube, nos escribiste que tenías algunas ideas en relación con la filosofía y la literatura sobre la idealización y el prejuicio. Acá estamos un poco perdidos entre la diferencia entre idealizar y prejuzgar. ¿Nos podrías traer un poco de eso? A ver, hay como dos maneras, entre otras, de pensarlo, ¿no? Una que me parece que va un poco en la dirección de lo que venían hablando antes. Aristóteles, famoso filósofo griego, tenía esta idea de que la virtud siempre es el punto medio entre dos extremos. Entonces, bueno, si uno pone más o menos dentro de la misma línea la idealización, como el pensar que una persona, hablemos de personas, en realidad uno podría idealizar, como decían, trabajos, otras cosas, pero Ujú. en principio personas, idealizar una persona de un extremo y el prejuicio del otro extremo total, o sea, el prejuicio como algo negativo, por supuesto, y bueno, una idea de un punto medio que sería algo así como el discernimiento, el conocimiento real de la persona en cuestión, ¿no? Eh, es verdad que como un poco también surgía en el PowerPoint, prejuicio, tanto idealización como prejuicio en realidad tienen definiciones un poco más amplias, porque en realidad nosotros asumimos prejuicio como algo malo cuando uno puede tener un prejuicio bueno de algo, Ujú. pero no es el uso Claro. que le solemos dar. En general, cuando uno dice que alguien es prejuicioso, tiene una visión eh, prejuzgada, digamos, prejuiciosa, perdón, de algo, es para decir que es algo malo. Claro, más negativa. Sí, sí, solemos usarlo en ese sentido. Hay Ujú. un filósofo que a mí me gusta que se llama Gadamer, un poquito menos conocido que Aristóteles, pero importante también, del siglo XX, que él tiene una idea que para mí es muy poderosa sobre los prejuicios, está hablando él, ¿no? Sobre la idealización, ¿no? Y él dice que es ilusorio pensar que se puede conocer algo sin prejuicios, que es algo inhumano conocer algo sin prejuicios, porque siempre eh, digamos, nuestra forma de conocer el mundo y sobre todo nuestra forma de conocer otras personas siempre parte de afectos y presuposiciones, intereses y necesidades. No somos máquinas que registran objetos Mm. pasivamente como se presentan, sino que siempre estamos proyectando algo sobre esos, insisto, incluso sobre los objetos, pero sobre todo sobre los seres humanos, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, la pretensión de superar todo prejuicio y partir de una idea de racionalidad pura en la que uno va a conocer la cosa tal como es de entrada, no es fiel a nuestra propia representación de lo que es un ser humano, ¿no? Yo incluso pienso que también se aplica la idealización en el sentido de que, pese a lo que decía hace un rato Fausto, para mí una persona que no idealiza nunca se pierde de algo, ¿no? ¿No estarían de acuerdo con eso? ¿De algo bueno o de algo malo? No, en principio se pierde algo bueno, o sea que la idealización es una parte, por supuesto, con todas las precauciones que mencionaron en el PowerPoint, con las que estoy de acuerdo y algunas de las que dijeron también, es una parte interesante de la vida afectiva, ¿no? No sé, quizás es podemos estar en desacuerdo al respecto, pero para mí es difícil pensar en cómo sería una vida afectiva que no involucre ningún grado de idealización. Ujú. Sí, es que para mí, cuando uno conoce, bueno, vos decime que vos sos el que sabés, pero digo, cuando uno conoce a alguien, arrancás conociéndole, idealizándolo. O sea, es muy difícil vincularse desde dos personas que no se están idealizando. Sí, yo coincido con eso. Sí, sí, incluso, o sea, hasta lo pienso en la literatura o la música en el sentido de, qué sé yo, me pongo, ahora empecé a leer un clásico de la literatura que es Fausto de Goethe. Es un libraco gordo y no muy entretenido, aunque muy interesante. Y un poco parte del hecho de que lo leo, no solo por, bueno, carrera, etcétera, sino también porque prejuzgo, o sea, tengo la idealización y el prejuicio de que el libro va a ser bueno. Y Claro. esa idea de que el libro va a ser bueno porque es un clásico de la literatura universal y todo lo demás, hacen que yo también decida leerlo, ¿no? O sea, forma Mm. parte del proceso afectivo con el que me relaciono con el libro y no es, como digo, un objeto que registro como una cámara que registra una cosa. Así que por ese lado me parece interesante también la Ajá. cuestión de la idealización y como, digamos, como van a poner, pasa que claro, a ver, muchas veces cuando uno piensa en prejuicio, y es el uso que muchas veces le damos, lo primero que piensa son prejuicios raciales, por ejemplo, que bueno, no, en ese caso Claro. no encuentro ninguna defensa de prejuicio Claro, racial. sí. Total. Pero prejuicios en este otro sentido, en este sentido de hacer un juicio previo que se base en un afecto, en un interés, más que un afecto, en un interés, siquiera, ¿no? De la otra persona, y que al proyectar ese interés, bueno, no vas a conocer la cosa, el ser tal como es en su pureza originaria, sino que siempre lo vas a conocer a través de tu expectativa, y que eso no es Ujú. algo en sí malo.
Claro. Y pregunta, ¿cómo podemos hacer en tal caso? Porque idealizar vamos a idealizar. Yo creo que no hay manera de no idealizar. Ujú. Por lo menos al conocer a alguien. Fausto está en desacuerdo con Puede ser, eso. A mí la última vez no me pasó. Me ha pasado antes, pero bueno, ya aprendí que no está bueno. Bueno, qué bueno. Qué bueno que lo puedas aplicar tan rápido, escúchame. Bueno, quizás no te Pero, pasó esta vez y en una próxima futura te pase o no con una claro, persona, digo, qué sé yo, no es tan tajante la cuestión, me parece. total, total. Pero digo, ¿cómo podemos hacer para... Sabemos que cuando la idealización se interpone, nos decepcionamos de alguna manera porque no se cumplen nuestras expectativas. Y digo, ¿cómo hacer para... o qué dice la filosofía sobre ese momento de decepción? Y es que, a ver, hay un punto anterior, pero totalmente relacionado con lo que decís, y que un poco lo mencionabas vos misma hace unos minutos, que tiene que ver con esta cuestión de que la idealización es prescindir del otro en algún punto, ¿no? O sea, si vos idealizás, no estás construyendo una relación con otro, sino con tu idea. Eso es así. Ok. Obviamente, es más, en muchas de las cosas que ustedes marcaban en ese punto, ¿no? Es como, prefiero que no estés. Cuando vos estás idealizando algo, estás diciendo, prefiero no estar como, prefiero estar con la idea tuya y no con vos. ¿Eh? Y eso es bastante complicado porque, digamos, yo creo que y bueno, no soy el único, Gadamer, estos autores que mencioné, plantean esta idea de que la idealización la idealización y el prejuicio es algo que puede ser valorado dentro de un proceso dinámico, ¿no? No se puede convertir en un Mm, estancamiento, en una cosa que se vuelve, digamos, si yo solo quiero relacionarme con una persona a través de la idealización que hago de ella, no me estoy relacionando con la persona, estoy eligiendo relacionarme con otra cosa, con un ser creado por mí que no es esa persona, y en ese sentido no estoy creando un verdadero vínculo. Entonces creo sí que es parte de una dinámica. Y después, por supuesto, o sea, cada experiencia tiene un carácter singular en un punto, que es lo que hace que uno vaya cambiando y procesando esa idealización, depende mucho de la experiencia y también depende mucho, y acá me pongo muy psicoanalítico, aunque no soy psicoanalista, como vos también decías, ¿no? De los padres, o sea, porque por lo menos prototípicamente las primeras figuras que idealizamos los niños son los padres, o por lo menos claro. uno de ellos, y en ese sentido, cómo se da ese proceso de desidealización de los padres, que es un proceso bastante complejo y a veces dura hasta bien entrada la adultez, ¿no? Ujú. Impacta mucho, diría cualquier psicólogo, respecto de cómo vamos a construir nuestros vínculos con nuestras parejas o, bueno, amigos, eventualmente. Totalmente, totalmente. Y esto de que vos decís, ¿no? De cuando nos vinculamos, sí, vinculamos desde la idealización, nos vinculamos con otra cosa que no es la persona con la cual nos estamos vinculando. Sí. Y digo, ¿cómo podemos hacer de alguna manera para construir un vínculo real, ¿no? Porque si estamos atravesados por la idealización siempre, ¿cómo nos vinculamos? O siempre nos O estamos sea, bueno, yo creo vinculando que así. una cosa que vos decías también y que da para profundizar, aunque es más psicológica que filosófica, Ujú. pero bueno, las dos disciplinas se tocan en un montón de puntos, tiene que ver con esto de eso, de nunca pensar que la otra persona encontró eso, ¿no? Esa cosa de como la Ah, persona encontró, todos sentimos que nos falta algo, efectivamente la falta, como bien decías, bueno, la forma típica en la que idealizamos, o a veces también de forma negativa, es esa persona encontró eso, cuando en realidad el deseo nunca encontró lo que busca. Entonces, partir de que la otra persona, digamos, asumir que esa otra persona no tiene eso tampoco, ¿no? claro. O sea, eso es necesario, pero bueno, es un balance permanente, o sea, es un ida y vuelta, un ajuste por completo, se da incluso con las celebridades, con los políticos, o sea, la cantidad de gente que idealiza figuras Re, políticas es sí. permanente, y también no hay una respuesta que uno dice, bueno, por lo tanto tengo que, o sea, encontrar ese punto medio aristotélico del que hablaba al principio es un trabajo permanente, ¿no? No es un punto que uno dice, llegué, es acá, esta persona es esto, ¿no? Ujú. Así Es que decir, que en realidad podríamos decir que nunca conocemos realmente a alguien. o incluso que nunca conocemos realmente a nada, también es otra forma de verlo, que ha sido muchas veces los escépticos lo señalaron ya desde la antigüedad, ¿no? Que qué es lo que realmente llegamos a conocer. Bueno, solo conocemos la percepción que nosotros podemos tener de ese objeto. Pero, digamos, también, de hecho, volviendo sobre Gadamer, que hablaba de este tema, él decía que, bueno, en última instancia es el diálogo, o sea, es el permanente diálogo con el conocimiento, con el otro, que es el que posibilita que por lo menos se vayan abriendo pequeñas ventanitas donde haya un momento de verdadera conexión, que es algo con lo que siempre fantaseamos y que Ujú. bueno, quizás alguna vez sentimos que obtenemos. Totalmente. Y ay, me pasa mucho que con esto que decís, ¿no? Como que siento que, bueno, lo decía antes, esto de los padres, como que nos vinculamos desde nuestra propia historia. Yo no me podría vincular, por ejemplo, con Guada de la manera en la que lo hago si no creyera que ella es una buena persona
por algo que de alguna característica que me trae a mis viejos, por ejemplo. Sí, Es claro. así de complejo, pero así de sencillo también. Digo, que Fausto, por ejemplo, sea tan sencillo a la hora de vincularse, o que así lo parezca, digo, que diga, no me vinculo idealizando a la otra persona, también habla de cómo te criaron. Entonces, creo que si vamos a idealizar a alguien, tal vez la mejor manera de vincularnos es sabiendo que eso existe. ¿no? Sí, Como, yo creo lo mismo, o sea, yo creo que por eso, o sea, que yo lo mismo que cuando empiezo a leer el Fausto, yo ya sé que voy a partir de un preconcepto de ese libro y no es voy a tratar de borrar lo que desaparezca, claro. porque no va a suceder aparte, que voy a hacer una lobotomía, o sea, yo voy a leer el texto y lo que yo presiento que voy a encontrar, lo voy a encontrar, y lo mismo con las personas. Pero bueno, yo creo que ahí sí es una cuestión de saber que no es un proceso, que es un diálogo. Hay una frase de Gustavo Cerati que había notado que viene un poco al caso de la canción Ujú. Avenida Alcorta, que quizás es mi favorita de Cerati, Uf. de las viejas. Y él decía en la canción, he cerrado el cielo para ti, me quedé sin tierra para mí. Sí me pareció muy bella como forma de ilustrar esta idea de la idealización, como encerrás en el cielo, entre comillas, ¿no? En el cielo del mundo platónico de las ideas, si quieren, relacionado con la filosofía, encerrás al otro en ese cielo y vos te quedás sin nada, porque bueno, también como decían hace unos pocos minutos, uno a veces desea encontrarse en condiciones de inferioridad respecto del otro, ¿no? Es algo que uno a veces busca deliberadamente, Mm. aunque si uno lo piensa racionalmente no tiene mucho sentido, de todas Ujú. formas parece que fuera una tendencia de nuestro pensamiento. Y sí, porque nacemos en falta y volvemos Sí, al mismo tema, como que va todo un círculo de nacemos y cómo nos crían, nos vinculamos, pero siempre de alguna manera nos vinculamos desde una historia en la que hay falta, entonces es como que siempre estamos buscando ese loop, un exacto. poco podríamos decir. Pero bueno, muchísimas gracias Mariano No, por por favor, traernos gracias a ustedes este por momento invitarme. filosófico y gracias a vos por escucharnos también, porque No, si no, estás un ahí en gusto, el chat es porque nos escuchás, así que sin duda. gracias. Bueno, gracias. Hasta luego, mucha suerte. Chao Mariano, gracias. Chau.